Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, yo les quiero hacer esta pregunta. ¿A quién no le gustaría crecer como lo está haciendo México a día de hoy? Ya hemos visto muchos países que envidian, algunos de forma sana y otros malintencionados. Le quieren aludir a que todo el crecimiento de México se debe a Estados Unidos. Prácticamente, y México está bendecido por estar al lado de Estados Unidos. Algunos le aluden todo el crecimiento de México, todo el apogeo de México a Estados Unidos. Y no es así. Hay gente que cree que México está haciendo las cosas tan bien, y tal es el caso de Guatemala. Guatemala ha visto el boom que hay en México, cómo a México le está yendo súper bien, el trabajo arduo que está haciendo en todos sus sectores de producción, y por ende, pues Guatemala quiere tener un poquito de ese éxito que está alcanzando México. ¿Qué quiere hacer? Unirse al sector de valor de México, mejorar su economía. Y claro, si tú te juntas con Lobo Aullar aprendes, y si tú te juntas con gente exitosa te vuelves exitoso. Entonces Guatemala ha dicho, no, pues estamos cerca de México, vamos a aprovechar. Y han emitido comentarios que son muy interesantes, por ende quiero que me acompañen a escucharlo de su propia boca. No quiero spoilear, pero este video es del canal de Mr. Crack, del buen Mauricio, un pana que me cae súper bien, nos cae súper bien a nosotros, nos ha permitido reaccionar a sus videos. Vamos a dejar los enlaces abajo. Y ahora sí, vamos a ver cómo así, por qué motivos Guatemala se quiere unir a México. Sin más que decir, vamos para ello. A un presidente con vocación democrática. El pueblo de Guatemala eligió a un presidente con vocación democrática. Una línea particular que es la línea K, que se puede conectar con Guatemala. Las fronteras al final son temporales. Es bienvenido el presidente de Guatemala. Sea una frontera que una, no una frontera que separa. Nos unen con Guatemala lazos históricos de hermandad, de amistad, cultura. Guatemala pide unirse a México. Claro que no quisiera. Queremos una frontera que nos una, una frontera que una a nuestros pueblos. Estas fueron las palabras del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo este 17 de mayo, justamente cuando se reuniera con su homólogo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas. Todo esto para dialogar sobre varios temas en la agenda bilateral. Pero lo que llamó la atención fueron las palabras del mismo presidente guatemalteco, donde habló sobre una unión, hablando sobre fronteras que unan a pueblos similares para crecer juntos. Una frontera que nos permita desarrollarnos y crecer juntos. Es por eso que el día de hoy te voy a estar mostrando parte de lo que se habló precisamente en esta reunión. El gobierno de Guatemala realmente no pidió anexarse a México, sino que lo que sí pidió fue unir fronteras mediante proyectos, programas, comercio, etcétera. Y unos de ellos eran precisamente el Tren Maya y el Tren Interoceánico, el cual une el Golfo de México con el Océano Pacífico. Esas realmente fueron parte de lo que se habló en esta reunión. Vamos a estar viendo los pros y contras de estos proyectos. Vamos a conocer realmente si estas palabras del presidente guatemalteco de unir las fronteras es algo posible, es algo positivo para estas regiones. Así que listos, comenzamos. A ver, señores, me gusta ese término en donde dice que las fronteras deben ser, en vez de dividir, pueden ser para unir, ¿no? Sí. O sea, si en vez de poner una bandera roja y dices no, para allá no se cruza, pones una bandera blanca en donde dice paz, pues tú dices, no, pues te estamos esperando para que te acerques, ¿no? Claro. Y me gusta eso porque la verdad es que sí circulan a veces noticias en donde se desune a los pueblos. Acá si a nosotros nos dijeran que nos vamos a unir con Colombia, muchísimos, por decir millones de ecuatorianos no quisieran, porque las noticias que se venden de Colombia son cosas malas. Y entonces, pues si dicen eso acá, lastimosamente no lo tomarían tan bien justo por las noticias. Pero el presidente guatemalteco está claro, ¿no? Y no se pone a pensar, ¿y qué pasará si la frontera se cierra y todas las noticias de que México todo es puro peligro? ¿Cómo voy a hacer con eso? Sino que dice, no hay que tomar en cuenta eso. Además, él conoce bien México, ha estado varias veces ahí, entonces ha dicho que no. Bueno, y me parece lo más ¿Es hora de un cambio de auto? Número 1. Guatemala con Bernardo Arévalo. De hecho, en un video pasado ya te comenté un poco sobre su biografía de este presidente. Sin embargo, algo que debes de saber es que inició funciones apenas este enero del año 2024. Esta reunión que tuvo bilateral con el presidente de México es la primera reunión que tiene con este país de México. De hecho, debes de saber que no solamente se vino a hablar sobre temas de inmigración, sino que también se está buscando, según un video de la misma Secretaría de Gobernación de Guatemala, que la industria guatemalteca se integre a las cadenas del sector exportador mexicano. Ya que, como todos sabemos, México actualmente está entre los 10 mayores exportadores de todo el mundo. Además de eso, mencionaron que se busca que México provea de modernización y mantenimiento de dos puertos que son importantes para Guatemala. Por un lado, el puerto Quetzal, ubicado en Escuintla, en el Océano Pacífico, y el puerto Santo Tomás de Castilla, en el departamento de Puerto Barrios, esto en el Caribe guatemalteco, el cual se encuentra entre las costas de Belice y Honduras, los cuales son de los
puntos más estratégicos de este país. Y dentro de ese tema de infraestructura ferroviaria y portuaria se va a hablar también del puerto Quetzal y Santo Tomás de Castillo. Para arrancar, debes de saber que en esta reunión se tocaron 4 temas claves, los cuales fueron mencionados por la canciller mexicana Alicia Bárcena, los cuales son seguridad fronteriza. Evidentemente sabemos que la gran parte de migración que llega a México es por parte de la frontera con Guatemala, obviamente no solamente de chapines, sino de sudamericanos y centroamericanos, y es por eso que es de suma importancia para ambos países este tema. Número 2, infraestructura portuaria y ferroviaria. Este es el punto clave que vamos a desarrollar en este video, pues en palabras de la canciller se busca que el Tren Maya se conecte con Guatemala y Belice, además de que la línea K del corredor interoceánico haga lo mismo, ya que se puede conectar con Guatemala. Una línea particular que es la línea K, que se puede conectar con Guatemala. Número 3, movilidad humana. En este punto se tocó lo que es la migración, además de ver opciones para convertirla en una frontera ejemplar. Y número 4, cooperación, desarrollo y comunidades. En este punto se tocaron temas como por ejemplo el programa Sembrando Vida y modernización de 3 cruces fronterizos como lo son el Ceibo, Ingenieros de Nueva Orizaba y el Suchiate Tecunumán. Ahora bien, el mensaje del presidente Arévalo se centró en mencionar un avance en las relaciones México-Guatemala. Además de eso, abundó mucho en el tema de las fronteras, que fue lo que llamó poderosamente mi atención, porque incluso mencionó, y cito textualmente, las fronteras al final son temporales. Las fronteras al final son temporales. Mencionando que una frontera puede ser para unir o dividir, producto de las acciones de sus gobernantes y políticos. De hecho, dijo textualmente, y cito, las fronteras a veces separan y a veces unen a los pueblos. Nosotros queremos una frontera que una a nuestros pueblos, al pueblo mexicano y al pueblo guatemalteco, una frontera que nos permita desarrollarnos juntos. A veces separan y a veces unen a los pueblos. Todo esto mencionando que ambos... Claro, me parece muy sensato y muy lógico de parte de él. También por otro lado, si nosotros como ecuatorianos hubiéramos estado cerca de México y el presidente que tenemos actualmente hubiera hecho la tarugada que hizo en la frontera con México, prácticamente lo que hubiera hecho es poner un muro más alto, o sea, dividirnos mucho más, hacer que nos peleemos. Claro, de una manera, digamos de una manera civil, no, porque habemos muchísimos ecuatorianos que no suscribimos eso, pero tal vez por la cercanía se podrían llegar a enterar de muchas cosas más que dijeron los ecuatorianos. Estamos lejos y deberían, aunque no tenemos una frontera, un limítrofe así territorial, pero a pesar de estar lejos pasó eso. Ahora me parece vacancísimo lo que dice el presidente de Guatemala, porque efectivamente si tienes un gobierno ahí, vamos a decir que ahí al lado de México está Argentina. O sea, eso es, o está el gobierno de Perú y está Boluarte a la cabeza. O sea, no va a haber ningún tipo de cooperación, de ninguna forma. Puede ser que Perú necesite muchísimo, el pueblo necesite, y el pueblo al ver que tiene un gobierno así, lo que estaría haciendo, en vez de que por su gobierno estrechen lazo, es la gente cruzar la frontera, porque dirían, no, yo me quiero ir a México, yo estoy en un país equivocado, no me gusta donde estoy. Entonces me parece vacancísimo eso, porque también el hecho de que Guatemala mejore puede hacer que mucha gente, como a día de hoy, en vez de llegar ya a Estados Unidos se queden en México, muchos se queden en Guatemala, ya que Guatemala a nivel económico vendría a subir un poco y por ende dar mejores oportunidades. Ahorita lo ven como un canal de pase. En Guatemala rarísimo que se queden, la mayoría llega a México y mucho, una parte de eso, no todos, pero una parte se queda. Pero en Guatemala es un canal de pase, por lo cual guatemaltecos no tienen problema, pero en cambio en México sí. O sea que si esto sería brutal. Los pueblos, tanto el mexicano como el guatemalteco, son naturalmente vecinos, los cuales interactúan y se desarrollan en conjunto. Es así como en pocas palabras lo que mencionó realmente el presidente de Guatemala fue que México y Guatemala son dos países hermanos, dos países hermanados que comparten cultura, historia, etcétera, y que no pueden estar separados. Así que a final de cuentas lo que se busca con esta reunión es unir esas fronteras. Sería vacancísimo. Número 2, México y Andrés Manuel López Obrador. Algo interesante es que justamente pudimos ver en esta reunión que el presidente de México recibió de muy buena forma al presidente de Guatemala. Se le podía ver muy contento, muy alegre. De hecho, lo felicitó en varias ocasiones. Dijo que el pueblo de Guatemala era un pueblo que había sabido escoger muy bien a su representante. Guatemala tenga un presidente como Bernardo Arévalo con el que nos identificamos. Le dio la gran bienvenida y aparte de eso habló sobre que México y Guatemala efectivamente son pueblos cercanos, son pueblos hermanos,
mexicanos. De hecho, además de hablar sobre los lazos históricos de hermandad, de amistad y de cultura, añadió que tenemos el compromiso mutuo de ayudarnos, más ahora que el pueblo guatemalteco eligió un presidente democráticamente. Y en este punto es cuando lanzó múltiples flores al presidente guatemalteco, diciendo que es un presidente con el cual se llevan muy bien, ya que se identifican, y esto ayudará a que se hermanen estos países aún más para desarrollar proyectos que beneficien a ambos países. Todo esto mientras veíamos un presidente guatemalteco satisfecho por las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Y después de esto dijo que seguramente habría frutos de esta reunión, a lo que después le dio la palabra al presidente guatemalteco. Y es que vamos a hablar un poco sobre el Tren Maya y México. Debemos de saber que justamente el Tren Maya ya se construyó, pero justamente cuando se empezaba a construir salieron las noticias en las cuales el mismo presidente dijo que le había propuesto al entonces presidente Yamatei que el Tren Maya llegara a Guatemala, es decir, que pasara por zonas como Tikal, como Flores Petén, y que de esa forma uniera a los países. Sin embargo, cabe mencionar que en ese momento se dio la noticia de que el presidente guatemalteco no aceptó la entrada del Tren Maya a Guatemala, lo cual no fue nada bien visto por el pueblo guatemalteco. Muchos de ellos se quejaron de esta noticia porque esto evidentemente sería un boom en el turismo de esta zona, además de que uniría estas fronteras, y esto evidentemente haría que cada vez se crezca más en el Petén. Le propuse al presidente de Guatemala, que es buena persona, cuando estábamos trazando el tren. Sin embargo, según el diario 24 Horas, la negativa del presidente al Tren Maya en ese entonces fue debido a un problema de límites territoriales de tiempos de Porfirio Díaz, donde comentó el mismo presidente Obrador que este tema ya se resolvió por la vía legal, pero que Guatemala no lo había aceptado hasta la fecha, ya que en ese entonces el presidente le dijo que invertiría en ese tramo, pero siempre y cuando Guatemala lo aceptara por escrito. Porque quiero por escrito, porque no vamos a invertir, entonces no. En pocas palabras, quiere decir que en ese entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo que sí estaba dispuesto a invertir en esas zonas siempre y cuando el presidente guatemalteco lo pusiera por escrito, no nada más de palabras. Sin embargo, pues después de eso se negó. Y es así como esta idea cobró más fuerza, incluso más aún en estos días, por el mismo presidente de Guatemala. De hecho, el presidente Bernardo Arévalo comentó que hay dos opciones. Una de ellas es pasar por el Ceibo, la cual cruzaría las dos áreas verdes de Guatemala. Sin embargo, el presidente dijo que esa opción no es en la que están pensando, sino en la segunda, la cual suena aún más interesante, y es que se plantea que desde Chetumal en México baje a Belice, y de ahí la idea es que se conecte Belice con Flores Petén, siguiendo la ruta actual de la carretera, con lo cual no se pasaría por ninguna área protegida, ya que si revisamos el mapa de Chetumal puedes conectar la línea hacia la ciudad de Belice o Belmopan, y de ahí podemos ver que se encuentra una carretera directa con Flores Petén, donde incluso ya quedaría muy cerca Tikal, lo cual detonaría el turismo poderosamente en estos dos países. Wow, es vacancísimo. Ajá, o sea, solo ya está la ruta, solo tienen que hacerla. Exactamente, o sea, si hay que mejorar la infraestructura, ver que tal vez si hay algo que se pueda dañar, alguna cosa, que no se haga. Pero sí me impresionó bastante lo que ha dicho el señor con respecto a lo de los límites, ¿no? Esa parte me impresionó, o sea, que había que ver algo porque en tiempo de Porfirio Díaz, no sé qué. O sea, yo creo que esas son cosas que el otro presidente las utilizó con el objetivo de no seguir el proyecto del Tren Maya. Yo creo que efectivamente si a nosotros nos propondrían algo así, claro, hablamos nosotros, la gente de pie, porque pues los que están arriba, si están con una postura o con otra, ellos verán si le hacen o no le hacen, pero uno como pueblo obviamente sí. Yo creo que si solamente, como hablamos nosotros del Tren Maya, recordemos que el Tren Maya tiene servicios también para lo que es carga, pero también tiene servicios de pasajeros, de turistas, de los de ahí, todo eso. Entonces ya habría una conexión directa con Guatemala. Imagínate que solamente mandara 1 millón de personas de turistas que fueran para allá. En Perú se regó que los mexicanos son los mejores turistas, porque ellos llegan a gastar de entre $1,500 a $3,000. Hablamos de que estás lejísimo, y aún así los mexicanos llevan harto kushki, harta lana para harto varo, no sé si le llaman varo o algo así. Llevan para Perú o para cualquier otro país para gastar, porque se quieren dar unas vacaciones pero bien dadas. Y ahora imagínate que eso es en un país que está muy lejos, en el cual tienes que gastar pasajes y demás. Acá lo puedes hacer mediante un tren, como si fuera un estado más de México, y también que comparten una riqueza cultural grandísima con los chapines, con los guatemaltecos. Recordemos que en una ocasión vimos nosotros que ahí había un castillo como el de Chichén Itzá, que estaba también metido como
entre la selva y era incluso más alto que el del Chichén Itzá. Entonces, esa riqueza cultural que hay, esa selva que los une, esa forma de hablar, porque si nosotros escuchamos a los de Chiapas, escuchamos casi hablar a los guatemaltecos, hablan idéntico. En una ocasión que nosotros vimos los acentos de México, yo creía que eran guatemaltecos, de verdad, y yo creo que le dije, ese video todavía está en el canal, pero ya no me acuerdo qué título le pusimos, pero yo lo he escuchado y, pero eso parecen guatemaltecos, parecen como hondureños, parecen, y no, eran. Entonces, como comparten tanta riqueza cultural, entonces pues yo creo que sí irían muchísimas personas por motivos de turismo. Ahora lo otro también es que es verdad, o sea, tú ya puedes exportar tus productos, puedes importar productos más económicos y todo, porque ahí podrían aplicar unas políticas con respecto a los aranceles. Tú te vas a unir y prácticamente eres como un estado más de México. Vamos a ver cómo le hacemos con los aranceles y posiblemente, ¿por qué no? En un futuro tal vez extender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TEMEC hacia Guatemala. Entonces los guatemaltecos vendrían a tener prácticamente una inversión o un intercambio, no solamente con México, sino también con Estados Unidos y con Canadá, que culturalmente no comparten nada, pero la balanza sería más equitativa, porque ahorita hay un latinoamericano, una persona hispanoparlante, un país hispanoparlante y dos países anglosajones, prácticamente que no hablan la lengua. El único que está solito ahí como español es el mexicano, nada más, pero ya entraría el guatemalteco. Entonces, ¿a quién le ayudaría todo esto? México lo hace por darle la mano a Guatemala. Sí. Así que el más interesado en que esto se dé sería el de Guatemala, lo cual a mí me parece inverosímil que el presidente anterior haya dicho que no quería y se haya puesto con la tontería de que hace 500 años, 300 años, 150 años o los años que sean, así habían sido 20 años, lo que sea. Ay, es que en el límite territorial nos quitaron 3 kilómetros. Claro. Devuélvanos los 3 kilómetros si quieren que estar. Es como si nosotros tuviéramos un intercambio con Perú o con Colombia que pueda ser muy grande, o con Brasil o con cualquiera de estos países que pueda ser súper grande, y nosotros vengamos a decirle a los peruanos que queremos que nos devuelvan 1 kilómetro que se nos llevaron en el este. O sea, ya tienes que terminar con ese chiste y a día de hoy tienes que pensar en el bienestar del pueblo. Claro. Entonces, el presidente de México, ¿qué gana con insertar a Guatemala en el? Ajá. O sea, ¿no? Lo que gana, es que siempre hemos dicho que pues él busca unir todo. Si él pudiera unir Latinoamérica, él hace un puente largo para unir Latinoamérica. Ajá. Pero lastimosamente no puede, y hay ciertos presidentes y ciertas políticas que no compaginan con lo mismo. O sea, no piensan que es por gusto o que es tal vez por intereses, o sea, pero siempre piensan más en sus intereses que en el pueblo. Los que son de esa cierta política, de esa cierta línea. Sí, y lo piensan para mala fe. En vez de para lo bueno, es decir, chipa, es que sabes que es muy bueno. Pero bueno, señores, ahora queremos escuchar sus opiniones personales. Para mí, creo que esto de aquí, el que más saldría ganando sería Guatemala. Creo que el presidente de Guatemala está muy bien centrado. Es momento de decirle, ¿sabes qué? Necesito juntarme con alguien exitoso. Yo quiero tener parte del éxito. Contágiame con ese éxito. Úneme a tu proyecto, que estoy dispuesto a hacerlo. Y creo que los guatemaltecos van a salir muy bien parados con este intercambio también, con esta ayuda mutua. Así que no tienen nada más que decir. Ahora dejen sus opiniones. ¿Ustedes qué les parece? Estoy equivocado en que... Ahora, también les quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué ustedes creen que los Chiapas hablan tan idénticos a los guatemaltecos o viceversa? Y también, ¿por qué el otro presidente, qué era en sí? Porque no logré entender bien qué era eso, de que el presidente anterior terminó diciéndole que quería que se arreglen los límites de lo que había dejado Porfirio Díaz y no sé qué. ¿A qué se refería? A que supuestamente, según en ese tiempo, el presidente de México le quitó territorio a Guatemala. Pues el presidente todavía está con esa espinita que pasó algo antes de que él nazca. Y ni siquiera tal vez estaba ni su abuelo ni su bisabuelo y había pasado eso, y a día de hoy él se acuerda y carga esa espinita ahí metida. O simplemente ustedes creen que fue una ridiculez, la tontería más grande, no halló qué decir y se inventó una cualquier cosa para no unirse. Pues déjenme sus opiniones en la parte de ahí abajo, porque a mí me interesaría saber esto. Yo creía que de esos temas ya a día de hoy no había que hablar, pero hay gente que todavía se acuerda de eso. Así que no tengo nada más que decir que agradecerles por haberse quedado hasta aquí. Instagram, TikTok y Facebook, ya lo saben, una manito arriba y un comentario abajo, les agradeceríamos muchísimo. No tenemos nada más que decir y con nosotros será hasta la próxima. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole.
y así reaccionamos.